Aquí estamos de nueva cuenta con otro video para explicar un problema de la fuerza que experimenta un conductor dentro de lo que es un campo magnético. Ya en el video anterior vimos la fuerza que experimentaba una carga dentro de lo que es un campo magnético. Ahora vamos a ver esa fuerza que experimenta, pero ahora un conductor dentro de lo que es un campo magnético. Para ello, vamos a tratar de desarrollar la ecuación, tomando de referencia la ecuación de lo que es la fuerza de la carga. Para ello vamos a continuar, vamos a analizar primeramente lo que es la ecuación para posteriormente ver qué es lo que dice el enunciado del problema. Primeramente, si nosotros recordamos, tenemos que fuerza de una carga era carga por velocidad con que se movía la carga dentro de lo que era una densidad de un campo magnético. De esa forma nosotros vamos a analizar, vamos a borrar aquí, sin duda no se alcanza a visualizar bien lo que es con el otro color más que negro. Fuerza, carga por velocidad, por densidad. ¿Sí? La vez anterior también se me olvidó comentarles lo siguiente. Cuando nosotros analizamos el problema de lo que es una carga dentro de un campo magnético, el problema que resolvimos es cuando se encuentra la carga moviéndose perpendicularmente con respecto al campo magnético. Más sin embargo, puede ser que no se mueva perpendicularmente esa carga, sino que entre con cierto ángulo con respecto al campo magnético. Entonces, por lo tanto, vamos a analizar que esa ecuación que ya analizamos, que es fuerza es igual a carga por velocidad por densidad. Solamente vamos a tener que multiplicarlo por el seno del ángulo con el que se mueve la carga dentro de lo que es el campo magnético. Eso es para aclarar, y si en algún momento dado ustedes tengan la necesidad de resolver un problema a donde la carga no está perpendicularmente al campo magnético, entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar el valor de lo que es la carga por la velocidad, por la densidad, y multiplicada por el seno del ángulo. Ok, una vez ya hecho ese comentario, vamos a continuar desarrollando la ecuación para calcular lo que es la fuerza de un conductor dentro de lo que es un campo magnético. Le borramos acá lo de seno y entonces vamos a decir, recordemos que cuando nosotros hablamos de calcular corriente decimos que es carga entre tiempo. Carga entre tiempo. Si yo quisiera calcular carga, entonces sería carga es igual, este tiempo está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, entonces me quedaría corriente por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Hablamos de una velocidad. ¿Velocidad qué es? Velocidad es distancia entre tiempo. Esta distancia también la puedo considerar que es una longitud. Entonces vamos a ponerle que es longitud entre tiempo. En vez de poner ahí los valores de carga en la ecuación, entonces ahora voy a poner cómo calculo esta carga. Vamos a decir acá, fuerza, entonces es igual, en vez de poner carga, pongo cómo calculo esa carga. Entonces nos dice que es corriente por tiempo. Corriente por tiempo. Y luego, en vez de poner nosotros lo que es el valor de la velocidad o cómo calculo la velocidad, ¿sí? Vamos a decir cómo calculo esta velocidad. Nos dice que es entonces longitud entre tiempo. Longitud entre tiempo. Y multiplicado por densidad. Una vez que ya tengo sustituidos esas formas de cómo calculo lo que es la carga y cómo calculo la velocidad, entonces vamos a ver cómo nos queda esa ecuación. La ecuación nos dice
Tiempo con tiempo se elimina. Finalmente mi ecuación me va a quedar de la siguiente forma. Fuerza va a ser igual, solamente me queda corriente, me queda longitud y me queda densidad. De esta forma nosotros vamos a poder calcular lo que es la fuerza de un conductor dentro de lo que es un campo magnético. De igual forma, esta ecuación, ¿qué es lo que me muestra? La ecuación me muestra que ese conductor está perpendicularmente a la dirección de lo que es el flujo magnético o las líneas magnéticas. Si no fuera así, si tuviera cierto ángulo con respecto al campo magnético, entonces mi ecuación me quedaría de la siguiente: corriente por longitud por densidad por el seno de teta. Seno de teta, o en este caso teta, que es el ángulo de inclinación que tiene el conductor con respecto al campo magnético. Una vez ya desarrollada la ecuación, entonces ahora sí, vamos a ver cómo resolvemos el siguiente problema que tengo planteado. Vamos a borrar esto para continuar con lo que es el problema. Ok. Fíjense lo que nos dice el problema. El problema nos dice lo siguiente. Para empezar, aquí anoté que decimos que tenemos fuerza de un conductor en un campo magnético. Ese es el tema principal para este problema. Entonces, lo que yo tengo planteado en el problema es lo siguiente. Nos dice, un conductor de 20 centímetros de longitud, por el cual circula una corriente de 7 amperes, está perpendicular al campo magnético de 0.8 Tesla. Y nos pregunta, ¿qué fuerza actúa sobre él? ¿Qué fuerza actúa sobre el conductor que está dentro de ese campo magnético? Para ello, ¿qué datos tengo? Los datos que ustedes ven acá en el enunciado ya están resumidos acá, en esta tabla de datos o cuadro de datos. ¿Qué es lo que vemos acá? Que tenemos una longitud de 20 centímetros. Tenemos una corriente de 7 amperes y tenemos una densidad magnética de 0.8 teslas. Una vez que ya tengo identificado mis datos, entonces vamos a ver qué es lo que necesito hacer. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo único que necesito hacer es convertir estos 20 centímetros a metros. Y está fácil, ¿verdad? Sin duda ya sabemos que es dividir esos 20 centímetros entre 100 para que se convierta en metros. Entonces nos queda 0.20 metros. Este sería mi longitud ya expresada en metros. Ahora sí, ya tenemos todos los datos identificados y de una forma adecuada para llevarlos a nuestra ecuación. Nos dice fuerza, ya habíamos dicho, que es corriente por longitud por densidad. Aquí ya no es necesario que lo multiplique yo por el seno de teta porque nos está diciendo en el enunciado que es perpendicular al campo magnético. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos formando un ángulo de 90 grados. Y ya en problemas anteriores hemos visto que cuando nosotros hablamos que es perpendicularmente, estamos formando un ángulo de 90 grados. Y cuando calculamos el seno de 90 grados, es la unidad. Entonces ya no es necesario que nosotros lo pongamos acá, porque al final de cuentas aquí voy a estar multiplicando por 1, que es el valor que me sale de seno de 90 grados. Entonces mi ecuación que voy a utilizar es esta, y de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Sustituir valor de corriente, 7 amperes. Sustituir el valor de mi longitud, 0.20 metros. Sustituir el valor de mi densidad magnética, que es
0.8 Tesla. Finalmente, ¿qué es lo que necesito hacer? Realizar la multiplicación de esas tres variables y finalmente me va a dar el resultado de la fuerza que experimenta el conductor dentro del campo magnético. Vamos a multiplicar 7 amperes por punto 20 por punto 8. Y acá me dice que tenemos 1.12 newton. 1.12 newton. Esta es la fuerza que experimenta mi conductor dentro de lo que es ese campo magnético. Finalmente, fíjense lo que vamos a, antes de buscar o identificar cómo salen estas unidades, repito el procedimiento. Ya leímos el enunciado, identificamos nuestros datos y los plasmamos en este cuadro de datos, a donde nos dice que tenemos una longitud de 0.20 metros, tenemos 7 amperes y tenemos 0.8 teslas. Nosotros ya habíamos comentado que esta es nuestra ecuación para calcular esa fuerza. La fuerza que experimenta el conductor dentro de lo que es un campo magnético. Es corriente, longitud y densidad. Sustituyo mis valores, hago la multiplicación y entonces me da 1.2 newton. Ese sería el valor de esa fuerza que experimenta mi conductor dentro de lo que es un campo magnético. Ahora vamos a ver cómo salen estas unidades. Si ustedes se dan cuenta aquí, tengo amperes. Amperes, unidad, amperes. Luego tengo metro. Luego tengo teslas. Pero ya sabemos que el tesla, ¿qué es? Weber sobre metro cuadrado. Weber sobre metro cuadrado. Esos Weber sobre metro cuadrado, si ustedes se dan cuenta, este cuadrado con este metro lo eliminamos y solamente nos va a quedar metros. Finalmente, ¿qué nos queda? Amperes, Weber sobre metro. Ahora, lo que nosotros necesitamos identificar, decimos que un Weber es igual a Joule sobre Ampere, o lo que es lo mismo, newtons por metro sobre Ampere. Esas son mis unidades del Weber, o de los que está compuesto un Weber. Una vez que ya tengo esos datos, entonces vamos a sustituirlos de esa forma. Nos dice Ampere, nos dice newton, metro sobre metro, y luego newton, ¿cierto? Es newton, a ver, vamos a ver, ampere, Weber, los Weber son newtons, metro sobre ampere, entre metro. Si nosotros nos damos cuenta aquí, ¿sí? Vamos a poder eliminar esto con esto. Ampere con ampere se elimina y solamente nos va a quedar newton, metro, metro. Pero aquí, de igual forma, así como lo podemos hacer extremo con extremo, centro con centro. Aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? Newton, metro, entre metro. Este metro con este metro se elimina y solamente me quedan newtons. Newtons, que son las unidades de fuerza. Y las unidades de fuerza son las que yo estoy calculando en el valor de 1.2 newtons, que es la fuerza que experimenta un conductor dentro de lo que es un campo magnético. Por el momento, en este video es todo. Espero de verdad que quede claro la solución de este problema, de cómo salieron los resultados y cómo salieron
las unidades de Newton. Nos veremos aquí en el siguiente video, que es lo de transformadores. Tengan una bonita tarde. Cuídense mucho y aquí estamos para cualquier duda y aclaración.